Muy buenos días a todos, chicos. Comenzamos nuevo análisis. Bueno, vamos por Bitcoin, que estamos viendo que sale al alza hacia la zona de los 113.158. Y ahora mismo en 4 horas nos encontramos ahora una pequeña línea de tendencia que viene desde que marcamos los 123, los tocó los 117 y ahora mismo se sitúa justo aquí, ¿no? Además coincide en 4 horas con la media móvil azul, que fue la que rechazamos la última vez en los 117. Así que podríamos ver un pequeño retroceso, pero el análisis sigue intacto. Escucharéis ahora todos los que nos íbamos para abajo, que ya había acabado el mercado, ahora pues que tiene que cerrar por encima de los 112.000, ¿no? Lo que llevamos diciendo toda la semana. Esto es la importancia de tener un plan, ¿no? Lo llevamos diciendo desde el lunes ya por la tarde, que veíamos caídas a los 108.000, os dije, hasta que no tengamos un cierre semanal por debajo de los 112, seguimos estando en tendencia alcista. Y al final nos demuestra que hay que tener paciencia porque los 112.000 sigue siendo la barrera que tenemos que aguantar para esta semana. Estamos a jueves, todavía queda jueves entero, viernes entero, sábado entero. El hecho de que ahora estemos por encima de los 112.000 no quiere decir que lo tengamos a final de semana. Lo que sí es cierto que hemos recogido toda la liquidez, y os lo explicaba en los vídeos de ayer, cómo manipulan en la acción del precio, ¿no? Te rompe un soporte para que luego ellos continúen con la tendencia original, que es intentar recuperar la zona de los 117. ¿Cuáles son los primeros targets que yo tengo marcados para Bitcoin? El primer target lo tengo muy claro, es en torno a los 117.000 y ahí veremos a ver qué pasa porque es el último máximo que se ha dejado, ¿no? Recordar que cuando se marcan este tipo de máximos se deja mucha liquidez en esa zona y lo lógico es que el precio vaya a buscar ahí. ¿Hay posibilidad de venir más para abajo a tocar los 108? Por supuesto que hay. De hecho, yo tengo la alerta puesta por si la típica vela esta que suele ser liquidatoria, como ocurrió el domingo por la noche. No sabemos si pudiese ocurrir, pero fijaros, es este tipo de velas, que al final es una vela de un 2%, ¿no? O incluso más, ¿no? De un 3%, si ahora cayese el Bitcoin un 3%, ¿hacia dónde nos iríamos? Otra vez hasta los 109. Yo tengo mi alerta puesta y mis órdenes programadas en el caso de que viniera, porque no sabemos, muchas veces estamos durmiendo y no sabemos lo que va a ocurrir de madrugada. Yo no estoy viendo muchísima fuerza ahora mismo en el Bitcoin, con lo cual no descarto, por eso no estoy descartando todavía el venir a tocar estas zonas. Y lo que sí me estoy fijando, que es la clave de todo esto, es la dominancia del USDT. Fijaros, la dominancia del USDT, si hoy tenemos un cierre así, va a ser muy buena noticia. Tiene que ser una vela envolvente. Si tenemos hoy vela envolvente en la dominancia del USDT, ya la tuvimos aquí en su momento el 3 de agosto, vimos la caída en este gráfico, que cuando cae este gráfico quiere decir que las altcoins suben contra el dólar. Ya vimos la vela envolvente sobre la media móvil azul y ahora necesitamos ver una vela envolvente claramente rechazando esta zona aquí y intentando cerrar por debajo los 4.31. Si cierra por debajo por 4.31 en la dominancia UST, lo más probable es que vayamos a buscar otra vez vuelta aquí. No descarto para nada, por eso tengo aquí mis alertas puestas en los 4.50 y en los 4.55. Los 4.55 sería el mejor momento para entrar en largo en muchas monedas porque estaríamos en la regla del 90% y en una figura de doble techo muy clara, ¿no? Así que estoy esperando por si acaso, tengo aquí mi alerta marcada en el caso que se diera la vuelta, porque sí, ahora estamos en 113, pero esto en cualquier momento se podría dar ese escenario, ¿no? No lo sabemos, lo lógico es que si tenemos vela envolvente, que el Bitcoin siga recuperando terreno y que todo se vaya para arriba. Cosas importantes. Alguno me ha preguntado, ¿cómo puedes saber cuándo llega el mercado bajista para el Bitcoin? Lo llevo comentando los que me conocéis ya desde hace muchos años. Para mí, el mejor indicador para saber si estamos en una tendencia alcista bajista en el Bitcoin es la media móvil azul, que por cierto no es de 50 periodos. La de 50 periodos no es tan exacta. Es una media móvil que es un poquito más desviada de la de 50 periodos y básicamente cuando se rompe, y os vais a dar cuenta, si ponéis la de 50 periodos aquí justo vais a ver cómo la rompe, no es de 50 periodos, ¿vale? Hay una cosa importante, hay gente que está diciendo que puede el Bitcoin volver a tocar, bajar a tocar la media móvil azul. La media móvil azul está en los 90, se sitúa ahora mismo en los $92.000. Históricamente cuando suele tocar, en los mercados alcistas suele tocar dos veces. La primera es para rebotar y la segunda ya es para que la rompa. Podéis ver cómo en el 2021 vino a tocar la primera vez, se apoyó bastante bien, formó un nuevo máximo y la segunda que toca, básicamente a la rotura, vimos el mercado bajista, veis cómo la intentamos retestear, se vino ya el mercado bajista con fuerza, ¿no? En el 2000, ¿dónde está? En el 2020, ¿dónde estamos? En el 2021, en el 2017, en el 2018 básicamente no la tocó, fue justo romperla y nos vinimos directamente para abajo. Pero hay que tener muy claro que si rompe la media móvil azul, ahí es cuando empezaría el mercado bajista para Bitcoin.
Bitcoin. Ahora mismo la media móvil azul está muy lejos, con lo cual no hay que preocuparse en ese sentido. Yo lo que digo es que si tenemos un cierre semanal por debajo de los 112, cambia la estructura a nivel semanal y eso ¿qué es lo que ocurre? Que afecta a nivel diario. Recordad una cosa, cuando uno está analizando un gráfico mensual, eso afecta a las semanas. Cuando uno está analizando un gráfico semanal, afecta en los días. Y cuando uno está analizando un gráfico diario, afecta a las horas. Entonces, estamos hablando del gráfico semanal, que los 112 es clave mantenerlo. Si el Bitcoin cerrarse por debajo de los 112, lo que podría afectar son los próximos días y tener correcciones más pronunciadas. ¿Hasta dónde? Pues como mínimo hasta los 107 y perfectamente podríamos buscar el mínimo que se dejó en los 112. Recordar que en el Bitcoin se forma, llevamos ya desde muchísimo tiempo, con máximos y mínimos crecientes. Lo hemos visto desde que empezamos y se rompió la estructura. Por eso hice tanto hincapié a la gente que comprara Bitcoin por encima de los $25.000, porque se rompió la estructura bajista, retesteamos y se ha ido formando máximos y mínimos crecientes desde entonces. Los últimos dos mínimos, que se pueden establecer muy claros, de la tendencia, ¿vale? Voy a marcar incluso los últimos tres, son estos, ¿vale? El último claro se sitúa en los 99.600. Entonces, es verdad que los 112, si los pierde, que es el último mínimo que hemos dejado aquí en semanal, podríamos perfectamente caer hasta el mínimo de los 99, ¿no? Y aquí habría que vigilar dónde se sitúa la media móvil azul. Entonces, romper los 112 lo que podría implicar son caídas más pronunciadas. ¿Dejaría de estar en tendencia general gráfico mensual alcista? No, seguiríamos estando alcista hasta que se rompiesen los 99. Pero, como yo os digo, para mí ya se empezaría a poner feo el hecho de romper los 112.000, porque si estamos en el último impulso alcista con señales de hash ribbon y más, perdemos los 112.000, entonces ya se pondría peligroso. Por eso estamos viendo ya este rebote en el mercado. Estamos viendo cómo Bitcoin ya se sitúa a los 113.000 y no me extrañaría para nada que volvamos a cerrar la semana por encima de esos 112.000, ¿vale? Eso que lo tengáis claro. Me habéis preguntado muchas veces por el tema de las medias móviles, tanto la roja como la blanca como la morada, ¿vale? Estas son las tres medias móviles que puedo identificar en qué situación del ciclo estamos. Voy a quitar simplemente los soportes y resistencias. Este es el gráfico semanal y la media móvil roja, cuando cruza los máximos del ciclo anterior, en este sentido, si pongo otra vez las soportes y la resistencia, este es el máximo, se dejó 69. Cuando la media móvil roja cruza esos 69, solemos ver una caída, un retroceso dentro del bull market, ¿vale? Cuando la morada cruza al máximo del ciclo anterior, solemos ver un impulso en el Bitcoin, que todavía no estamos viendo. Es el último impulso que se suele hacer antes del bear market. Y cuando la blanca cruza al máximo del ciclo anterior, es cuando empieza el bear market. Ha ocurrido en toda la historia del Bitcoin. Da igual cuando lo situéis. Si nos vamos para aquí, desde donde podemos ver claramente todo, podéis ver cómo aquí, cuando el Bitcoin cruza la zona de los $31, el máximo del ciclo 2011, vimos esta corrección desde los 261K hasta los 31. Es la morada la que cruza al máximo del ciclo anterior, vemos el último impulso alcista, y cuando la blanca cruza al máximo del ciclo anterior es cuando empieza el mercado bajista, ¿vale? Aquí lo tenéis. Ahora diré qué medias móviles son. Podéis ver aquí otra vez claramente, cuando la roja cruza al máximo del ciclo anterior, vemos esta corrección aquí, que es de un 30 y pico %. Cuando la morada cruza al máximo del ciclo anterior, vemos un impulso muy fuerte hasta la zona de los $19.000, que es el último impulso. Y cuando la blanca cruza al máximo del ciclo anterior, aquí lo tenéis exactamente con exactitud, toca los 19.000 y empieza el bear market. Y por último, el último bull run que hemos visto todos en el 2021, vimos como la roja, cuando cruza al máximo del ciclo anterior, vemos una corrección, cayó desde los 65 hasta los 30, la morada cuando cruza empieza el último impulso hasta los 69 y la blanca cuando cruza vemos que el bear market ha empezado, ¿no? Y vimos la caída, pues prácticamente desde los 48 vimos la caída hasta los 16. La última vez la media móvil blanca iba con un poquito de retraso, ya había empezado a caer el precio antes de ese bear market, pero ha sido en el único ciclo como la media móvil blanca se ha retrasado un poquito, ¿no? Ahora mismo, como podéis ver todos, esta media móvil blanca se sitúa en torno a los 52.000, con lo cual hasta los 69 queda periodo. Por eso sigo diciendo lo mismo, que para mí el bull market no ha acabado y creo que le queda un último impulso al Bitcoin. ¿Hasta dónde? Vuelvo a repetir lo mismo. Para mí está entre los 130 y los $140.000, donde yo creo que vamos a ver el tope del mercado. Algunos dicen, no, es que este año es diferente porque están las instituciones metidas y tal, lo que vosotros queráis. Yo en el momento que vea
que alcanzamos zonas de 135, 137, 140, yo empezaré a hacer mis ventas. Que continúa, mantendré un 50% seguramente de Bitcoin en el portafolio, y cuando yo vea que el Bitcoin en gráfico semana rompe la media móvil azul, me da igual si se ha ido a los 135, al final tengo que vender ese 50%, lo vendo en 104, me da igual, venderé mi Bitcoin y esperaré a que el Bitcoin haga el retroceso para yo volver a comprar Bitcoin más abajo, ¿vale? Con respecto al Ethereum, que estamos viendo que al final la semana podía ser vela envolvente, no la está siendo, lo cual es muy buena noticia. Y si os fijáis en el Ethereum, yo tengo aquí una zona marcada en rojo, esta que veis aquí, la voy a hacer un poquito más grande. Esta zona de los 4.700, ¿por qué la tengo marcada? Vais a ir al gráfico de 4 horas y lo vais a entender. En 4 horas, voy a de hecho a quitar esto para que se vea mejor. En 4 horas veis como aquí se dejó bastante liquidez. En su momento, cuando tocamos los 4.700, se dejó liquidez aquí en los 4.668, se vino para abajo, fue haciendo máximos y mínimos decrecientes hasta que finalmente rompimos esta zona. Y veis que cuando el Ethereum ha tocado los 4.850 y luego los 4.900, esta era una zona donde vimos rebote, la rompimos y veis como aquí intentó superarla y se vino para abajo, con lo cual veis que ayer también el Ethereum hizo vela envolvente en 4 horas, se vino para abajo y ahora estamos intentando. Si el Ethereum no es capaz de cerrar por encima de los 4.700, lo más probable es que volvamos otra vez hacia la zona de los 4.400. Es muy probable que eso ocurra, ¿no? Y eso también se va a juntar si el Bitcoin vemos un pequeño retroceso. Ahora mismo lo que os decía, el Ethereum, lo más probable es que veamos algún tipo de retroceso contra Bitcoin. Llevamos subidas durante mucho tiempo sin parar. De hecho, hizo vela envolvente en diario contra el Bitcoin, así que el Ethereum debería retroceder contra Bitcoin y yo donde creo que deberíamos ver retrocesos es entre los 0,038 y 0,037. Es donde yo creo en toda esta zona, ¿vale? Toda esta zona es donde yo veo que debería retroceder el Ethereum contra Bitcoin. Si a eso le sumamos que el gráfico de las altcoins contra el Ethereum estamos en zona de rebote, que quiere decir que lo más probable es que si las altcoins suben, las que más suban sean las que no son el Ethereum. Por ejemplo, Solana, que estamos viendo subida, mirar la subida que lleva ya Solana, estamos en $215. ¿Esto por qué es? Porque Solana contra el Ethereum ha llegado a una zona de liquidez, estamos dando señal a largo plazo, por eso Solana ahora mismo está subiendo con fuerza. Entonces, lo más probable ahora es que si las altcoins suban, sean las otras las que suban con respecto al Ethereum, porque estamos en una zona clara de soporte y encima retesteando una línea de tendencia. Así que por eso os dije en su momento que el hacer pequeñas rotaciones de Ethereum a otras altcoins no está mal, ¿no? No está del todo mal. Así que eso ya lo sabéis. Quería comentar dos cosas del gráfico de Lodders. El gráfico de Lodders, podéis ver que rompimos esta línea de tendencia, con lo cual al retestearla deberíamos ir a buscar esta zona, la zona entre los 0.14 y 0.15, esta zona verde. Cuando llegue aquí, lo más probable es que haya rotación otra vez de no sabemos cuánto tiempo, a lo mejor es poquito tiempo, pero lo más probable es que cuando lleguemos a esta zona aquí haya rotación de altcoins a BTC, tengamos una caída, a lo mejor podemos volver a retestear para luego hacer este movimiento. ¿Por qué? Porque la dominancia de Bitcoin en algún momento vamos a tener que ver un pullback un poquito más grande y yo creo que va a ocurrir aquí, en esta zona aquí. Si la dominancia cae hasta la zona de los 57, yo creo que la zona de los 57, aquí podemos ver en el mes de septiembre, podríamos ver una formación en la que se va un poquito para arriba, para luego mi target final va a ser entre los 48 y los 50. Pero es muy probable que en algún momento de septiembre haya rotación de altcoins a BTC de nuevo, ¿vale? Eso ya lo sepáis. Y lo que sí quería comentar, gráfico de Lodders contra... el gráfico de Lodders contra el dólar. El gráfico de Lodders contra el dólar, que es básicamente las altcoins que están fuera del top 10 contra el dólar, tenemos cruce de semana. El cruce de semana lo dio en 306 billones, ahora mismo estamos en 301, veis que se está manteniendo muchas semanas por aquí. Lo lógico es que veamos un impulso hasta la regla del 90%, se sitúa a los 424, ¿vale? O sea, tenemos que ver subidas de altcoins contra el dólar. Y el otro gráfico de Lodders, que es el porcentaje de dominancia, que ahora mismo se sitúa en los 7.80%, tiene el gráfico semanal, pero vais a ver que en el gráfico de 3 días estamos a puntito de dar un cruce de medias, lo cual es muy importante que esto ocurra, porque en cuanto se produzca, lo más probable es que nos vayamos a buscar hasta los 8,79. Entonces, coincide todo, si miramos el gráfico de Lodders contra dólar, coincide que estamos ahora mismo en una zona de rebote y el gráfico de Lodders en dominancia contra la dominancia en porcentaje deberíamos llegar hasta aquí, con lo cual sí que deberíamos ver subidas en general de las altcoins contra el dólar y también contra Bitcoin, sobre todo aquí. Mirad que en el gráfico de 3 días tenemos, chicos, cruce de medias en el gráfico de 3 días. Por narices vamos a tener que ver algo de subidas en las altcoins y ya os digo, mi target final va a ser en torno a esta zona. Me voy a poner
la alerta en los 0,15 y ahí sí veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero deberíamos ver esa subida. Ahora mismo yo estoy un poco indeciso porque quiero ver si el Bitcoin decide al final irse ya a terminar la semana por encima de los 112.000 o si vamos a ver un último retroceso a los 108. Según se vaya alejando los días de la semana, es decir, ya nos vamos acercando al domingo, la probabilidad de venir a tocar los 108 se disminuye porque la clave es que cierre por encima de los 112. Si nos vamos a los 108 el sábado, pues es muy poco probable que al final cerrásemos por encima de los 112. Mi opinión es que vamos a cerrar por encima de los 112. Entonces, según nos vayamos acercando al domingo, menos probabilidades de venir a tocar los 108, porque la probabilidad de cerrar por encima de 112 es muy alta, ¿vale? Así que, salvo que hoy veamos un retroceso claro y decida irse a buscar con un mechazo los 107, 108, yo por eso tengo mis alertas programadas. Ahora mismo estamos en una situación un poquito de tierra de nadie, por eso yo ahora mismo estoy haciendo pocas operaciones porque yo no veo muy claro, de momento, aunque deberíamos ver rebotes en el mercado, no veo muy claro todavía la decisión del mercado. ¿Qué más podemos comentar? Bueno, algunas altcoins, ya os digo, Solana se está disparando, yo no creo que le quede mucho a Cardano y a Ripple para empezar a disparar, sobre todo el caso de Ripple, fijaros en qué buena situación está. Y me habéis preguntado muchos por SUI, que vuelve a tocar la zona de soporte. Yo veo el análisis técnico de algunas altcoins. A mí este tipo de movimientos que estamos viendo muchas, por ejemplo el caso de SUI, el caso de Cardano, toda esta zona aquí, son movimientos que técnicamente a mí no me gustan, me parecen muy sucios, no son movimientos como este que hemos visto aquí, que sube, viene a retestear, coge otra vez gana fuerza. Son movimientos bastante sucios, no son movimientos que me estén gustando. El caso de ARB, ¿no? Que hemos visto caídas después de toda la subida hasta aquí arriba, este tipo de movimientos a mí técnicamente hablando no me gustan, ¿no? Por eso prefiero que haya un poquito, que ver hacia dónde se mueve el mercado para luego yo tomar mis decisiones. Y si os fijáis también, voy a ir al Total Coin Market Cap 1. Yo en el Total Coin Market Cap 1, al estar por encima de estas zonas y estar viendo este rebote, yo tengo mi alerta puesta aquí, que es más o menos, ya sería un toque, 2 toques y 3 toques la parte de arriba, un toque y 2 toques la parte de abajo. Si llega a tocar este tercer toque en esta línea de tendencia, es muy probable que ahí veamos un techo local para el Total Coin Market Cap 1, ¿vale? Eso sería lo lógico. Y en el Total Coin Market Cap 2, todavía no hemos roto esos máximos históricos que se dejaron en noviembre de 2021, lo podéis ver aquí, no lo hemos roto porque realmente el Ethereum todavía no ha pegado la explosión, pero si marcamos también un canal ascendente, que no me gusta, el canal ascendente que estoy viendo, tenemos que romper con fuerza, si no se pone peligroso, pero este canal ascendente en algún momento vamos a tener que tocar esta zona. Entonces yo me voy a poner una alerta aquí en los 1.79 y ver cómo reaccionamos. ¿Por qué? Porque si ahora el Total Coin Market Cap 1, 2 y 3 tocamos aquí y nos volvemos a meter para ahí, es muy probable que hayamos tocado el techo en los mercados. Si no es así, si vemos que rompe con muchísima fuerza los máximos históricos, puede ocurrir. El hecho de que se esté formando un canal no quiere decir que se vaya a respetar el canal. Es una probabilidad de que lo rechace, pero lo mismo supera, viene a retestear esta zona y otra vez ya se va para arriba. Esto es una figura que se ocurre muchísimas veces, no es la primera, aquí lo podéis ver, como muchos canales ascendentes se forman para respetarlos. De hecho, la dominancia USDT se han respetado todos los canales ascendentes. Aquí veis uno, aquí veis otro, aquí veis otro, todos cuando se completan viene el retroceso y todos tienen un 90% de probabilidades de llegar al inicio del mismo. ¿Veis que aquí se rompe, llega a la regla del 90%, este que veis aquí se rompe, llega a la regla del 90% y este ascendente que se ha llegado aquí, hay un 90% de probabilidades de llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, se cumplen con exactitud los canales ascendentes. Incluso la dominancia Bitcoin, 3/4 de lo mismo. ¿Veis cómo canal ascendente se ha roto, canal ascendente se ha roto y ahora se está formando una posible formación en la dominancia Bitcoin? Yo tengo aquí esto, por si la dominancia Bitcoin le da por subir hasta aquí, de vuelta, toca la zona de los 59 y vemos un tercer toque en ese canal que se está posiblemente formando, ¿vale? Yo creo que no me dejo nada. Es probable que si en el día de hoy cerramos por encima de los 113.500, por encima de esta línea de tendencia, lo más probable es que el Bitcoin se vaya a buscar los 117 y ahí ya veremos a ver qué pasa a los 117 si decidimos que es momento para recoger algo de beneficios, si es momento para posicionarnos en corto, ya veremos a ver lo que pasa. Pero, repito lo dicho, la importancia de tener un plan. Os dije que cuando estamos en 108, 109, vamos a esperar al cierre semanal, no vendáis todavía, y os lo vuelvo a repetir, no vendáis todavía, aunque no es un consejo de inversión, porque por desgracia no nos dejan hacerlo, no vendáis todavía hasta que el gráfico nos lo confirme. Las noticias, otra vez más, lo veis en el día de ayer, Nvidia, seguramente la empresa que más ponderación tiene el S&P 500, ayer presentó resultados récord trimestrales
¿Y qué es lo que hizo la acción? Cayó un 6%. Por lo tanto, chicos, como está todo tan manipulado, si está manipulado el mercado tradicional, imaginar cómo de manipulado puede estar el mercado cripto. Así que no os dejéis llevar porque obviamente lo que quieren es jodernos. Si alguno piensa que los market makers están aquí para ayudarnos, tiene un problema. Los market makers están aquí para jodernos, para ellos ganar y nosotros perder. Porque recordar que para que ellos ganen, nosotros tenemos que perder. Entonces, no os fiéis por movimientos que se hagan en el intradía, por ejemplo, un lunes o un martes, porque la importancia no es el lunes o el martes, lo importante es el domingo. ¿Dónde está la acción del precio del domingo? Si la acción del precio del domingo está mal, está por bajo de los 112, habrá que pensar que van a venir correcciones más pronunciadas. Si el domingo estamos por encima de 112, lo más probable es que tengamos subidas en el resto del mercado. ¿Por qué? Porque nosotros haciendo el análisis vemos que el gráfico de Loders contra BTC está para rebotar, el gráfico de Loders contra el dólar está para rebotar y el gráfico de Loders en dominancia está para rebotar. Entonces tenemos que ser objetivos en función de lo que vemos en el mercado. Si el mercado pierde los 112.000, al final cerramos por abajo 112.000, ¿qué creéis que le va a pasar a este gráfico Loders? Que es probable que se meta otra vez por bajo esta línea de tendencia y no habrá valido para nada el cierre semanal. ¿Qué habrá pasado también aquí? Que estaremos por bajo los 280 billones y lo más probable es correcciones más pronunciadas. Y en el gráfico Loders no habremos sido capaces de romper esta zona, por lo tanto también tendremos más correcciones. Seamos objetivos en los análisis, no nos dejemos llevar por las emociones, no seamos fanáticos de un activo en concreto y pensemos que aquí vienen a jodernos, no vienen a facilitarnos las cosas. Que tengáis buen día y buena semana. Hasta luego.